Veo caras nuevas, por lo tanto, bienvenidos, gracias por acudir a nuestra llamada. Hoy teníamos mucha competencia, no se puede competir con la Taylor Swift. Yo lo he intentado, pero ni nada, ni poniéndome el moño, ni nada. ¡Qué tremendo! Sí, yo no lo sabía, me lo dijo ella ayer. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todo hay en la viña del Señor. Por lo tanto, agradecemos la presencia y vamos a ver si pasamos un rato agradable, seguro, porque la que habla es ella, y segundo, porque va a hablar de una odisea realmente en el verdadero sentido de la palabra. Begoña Bugel, además de amiga, colaboradora de nuestro Centro Elba, es licenciada en Historia, es arqueóloga, excava en las excavaciones, bueno, de hecho estamos contando algunas odiseas de la última excavación en la que nos encontramos, en el proyecto 209, pero quizás lo más novedoso de todo es que ha terminado la tesis, que era una historia interminable. Y puedo deciros que sabemos que la va a defender el 27 de septiembre. Una de esas tesis que decíamos, ¿y cuándo la terminas? Bueno, pues ya. Y además va a ser muy interesante. O sea que nos congratulamos todos y por eso yo creo que así alegremente me dijo, ¡ay, hay que hablar de la Mercedes! Allá voy. Bueno, como veo una cara nueva, no sé si nos conocéis, no sé si habéis asistido alguna vez a uno de nuestros actos, pero si por algún motivo os gustaría recibir nuestra información, en esa mesita que está allí, están estos papelitos para que nos dejéis vuestros datos, si queréis, y entonces os mandaremos el boletín semanal que va cargado de noticias. Altamente recomendable, de verdad, cursos estupendos. Bien, otra cosa que vamos a avisar, porque ya en realidad estamos terminando el curso, pero estos son los últimos coletazos. La semana que viene tenemos un seminario en el que se va a llamar Escribas del Reino Nuevo. Vienen 4 arqueólogos y nos van a hablar del estudio que están haciendo sobre quienes escribieron textos en las tumbas egipcias. Aquí hablamos mucho de tumbas egipcias, no sé si vosotros sois muy de Egipto, pero es lo que solemos hablar mucho. Y van a hablarnos del estudio de todo lo que han conseguido averiguar con el gran trabajo que están haciendo. Y otra cosa, vamos a tener otra conferencia que no tiene nada que ver con Egipto, porque no todo es Egipto, yo no me canso de decirlo. Y va a venir un colaborador nuestro, hola, buenas tardes, Pedro Martínez, y nos va a hablar explorando Xibalbá, de su experiencia y los cenotes. A él le gusta mucho hacer submarinismo, y hubo una época que se dedicó a hacer submarinismo en estos pozos de los que abundan en México, que son auténticas profundidades y en los que se practicaron ciertos, ¿cómo se diría?, ritos religiosos y de costumbres. Yo estoy seguro también que si quieren venir será abierto, pueden venir todos, aquí tienen la fecha, es a ver si me pongo la memoria, el 12 de junio, y bueno, de todas maneras lo publicaremos, por lo tanto es abierto para todo el mundo y pueden venir con los amigos. Me callo porque seguro que habéis venido a escucharla a ella. Por lo tanto, te agradezco de que hayas venido, que nos hayas dicho que sí, y vamos a ver qué pasó con Nuestra Señora de la Mercedes. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los que estáis aquí por venir a escucharme. Para mí estar aquí es la bomba, porque aquí es donde yo empecé mis cursos de egiptología hace unos cuantos años. Entonces me siento como en casa, ¿no? Me encanta estar aquí. Y cuando Laura me dijo, oye, ¿por qué no vienes a hablarnos de la Mercedes? Dije, pues yo qué sé, porque nunca he hablado de eso. Y dije, pues ¿por qué no? Entonces, bueno, pues aquí estoy, espero que os guste. Y la he preparado con mucho cariño porque es algo a lo que tengo mucho cariño, las monedicas, ¿no? De mis queridas monedicas. Y a los que he dedicado unos cuantos años de estudio. Entonces, bueno, como ya sabéis, es la fragata que se hundió, que hundieron los ingleses, fue a la Mercedes. Yo os voy a contar todo lo que rodea a este hundimiento que ha traído tantas cosas. Y en mi vida, además, cosas buenas, que también es importante. Cuando empecé a pensar qué contaros, ¿no? Porque hay tantas cosas que contar que a veces también yo me pongo a hablar y no me calla nadie, entonces tenía que estructurar mi cabeza para ver cómo os lo contaba, que fuera una cosa amena
y que a la vez os pudiera dar información que recoja todo lo que cubre este descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo he dividido algo así como en esto, en los proyectos de restauración, conservación y documentación de los que yo he sido colaboradora. Trabajé hace 6 años en la primera campaña que se hizo y he estado trabajando ahora en el 2022-23. Este proyecto se desarrolla en Cartagena, en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, Murcia, y allí he estado yo como documentalista. ¿Qué hace una egiptóloga documentando monedas? Bueno, pues la vida y sus, ¿cómo es eso? De los caminos del Señor son inescrutables, pues algo así. Entonces, bueno, pues esta es un poco la exposición, la división que me he planteado. Efectivamente, bueno, yo en una de estas venidas de Egipto, mi compañero, el restaurador y arquitecto de la 209, la tumba en que yo trabajo en Egipto, me dice: oye, Begoña, es que tengo un proyecto que me voy a presentar y tiene tu nombre. Y yo, vaya. Entonces, bueno, pues yo había trabajado en cosas del Ministerio, en Domus, que es una base de datos que lleva el Ministerio de Cultura y tal, y me ofrecieron irme a Cartagena. Y yo, como siempre, pues allí yo me fui. Este es el Arquatec, donde realmente el tesoro, que ahora os cuento, es donde llegó, donde se ha estudiado, donde se ha hecho todo lo que ha sido restauración. Digamos que ha sido más una conservación preventiva del tesoro que una restauración en profundidad, porque es inviable. Y donde sobre todo se ha documentado. Estos son, ya os digo, los almacenes del Arquatec, que está a la salida esto es a las afueras de Cartagena. Y bueno, las fases han sido varias, os las pongo, bueno, un poco para que veáis en qué han consistido, ¿no? Desde el principio, una vez... Sí que os aviso, estoy empezando al revés, ¿vale? Porque creo que es más divertido, porque me apetecía a mí, vamos, contároslo así. Ahora entenderéis por qué hablamos de tesoro, qué hacen estas monedas, este tesoro aquí en España. Bueno, creo que fue Vox Populi, o sea, que todo el mundo escuchó todas las historias que se crearon en torno al pleito, no sé si sí, seguro que sí. Bueno, y esto ha sido un poco el resumen de las campañas que se han hecho en el Arquatec. Entonces, una cosa muy importante os voy a decir: yo no he utilizado en esta charla que os voy a dar nada que no pueda usar, ¿vale? Todo es fuente del Ministerio de Cultura, del Museo Arqueológico Nacional, del Arquatec, del Arqua, todo está en internet, ¿vale? Yo no he utilizado ningún documento que no deba. Y también os recomiendo que os metáis, porque en el Ministerio de Cultura, en la web del Ministerio de Cultura, está todo colgado. Todo este tipo de documentos que vienen con los textos originales de, bueno, pues por ejemplo aquí es el registro de la Real Aduana de Lima con los materiales que portaba la Mercedes. Toda la documentación, y es precioso de ver. Claro, aquí estaríamos 3 días. Os pongo algún ejemplo porque merece la pena que entréis y lo veáis. Bueno, la Mercedes, con otras 3 fragatas más, traían ahora le llamamos tesoro, realmente era un cargamento. Era un cargamento que el rey Carlos IV encarga, imaginaros Europa, luchas ingleses, franceses, españoles, ingleses, franceses contra... Y en ese momento la corona española necesita financiarse esas guerras. Entonces, adelante. Entonces, bueno, pues España ya, en lo que es el virreinato español, de lo que es actualmente Sudamérica, ¿no? Que tanta polémica hay sobre eso, bueno, el virreinato español, pues disponía de una serie de minas donde explotaba plata y oro, donde se producían esas monedas, donde se producían cañones, como esta culebrina maravillosa que venía en la Mercedes, y donde, bueno, pues había un movimiento de esos caudales y todos esos fondos hacia la península, hacia España, hacia el reinado, hacia
la monarquía española para financiar. Además venían los marineros, sus familias, o sea, el cargamento era importante. Y todo eso está recogido en una documentación preciosa que, si os apetece ver, yo aquí os he puesto un ejemplo, tenéis cargadas en la web del Ministerio. Eso era lo que había. ¿Qué es lo que hay actualmente? Pues hoy lo que llamamos el tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, básicamente es un tesoro que consiste en monedas. Monedas de oro, como en las que os pongo en el ejemplo de arriba, en el medio, hay 212, me parece que son, las recuperadas. El resto son todo monedas de plata con una aleación de cobre. Y luego, en excavaciones, unas 2 excavaciones que ha hecho el Ministerio de Cultura posteriormente, bueno, pues se han recuperado, estos son botones de los trajes de los marinos, eso es una, ¿cómo se dice? Una pitillera, ¿no? Para rape, una rapera. ¿Rapera se dice? Pitillera, mejor. Pitillera de oro, etcétera. Y bueno, pues sobre todo lo que había era un inmenso caudal de monedas de plata, básicamente. Tengo la voz un poco así porque deja de fumar y parece que estoy peor que ahora que antes. El tesoro. El tesoro es, actualmente está considerado como BIC. ¿Qué significa BIC? BIC es un bien de interés cultural, con lo cual está tratado, como se ha tratado desde el momento en que se recupera y vuelve desde los Estados Unidos aquí, como un BIC. Entonces, bueno, pues todo lo que acompaña a estas monedas es todo parafernalia, protección, ha habido unas campañas maravillosas de, bueno, pues oye, hay que a ver qué se hace con estas monedas, cómo se recuperan. Claro, ¿cuál es el problema? Que todo eso es precioso, pero imaginaros, este es el estado real de las monedas y os he puesto las buenas, o sea, porque hay cientos y cientos de monedas que han pasado por mis manos que eran fragmentos, o sea, están destrozadas. Muchas de ellas tienen la marca del cañonazo, porque ahora os cuento, de los cañones de los que hundieron a la Mercedes, pues tienen la marca, la deformidad del fuego que se creó, etcétera, etcétera, ¿no? Y están, claro, ¿cuántos años han estado bajo agua, bajo el mar? Pues 200, ¿no? Me parece que son. O sea que, bueno, el deterioro es impresionante. Estas monedas, a mí lo que me parece que me ha gustado mucho trabajar con ellas, sobre todo, es porque las monedas no venían sueltas, venían en unas sacas, ahora os voy a enseñar alguna foto más, unas sacas, que esto es lo que queda de muchas de esas sacas, que hemos conservado también, que se han tratado con un cuidado exquisito para que ese material no se pierda, ¿no? Veis cómo están, muchas de ellas están en lo que llamamos bloques. Bloques, estos son de los medianos, teníamos bloques hasta así de grandes, impresionante. Y eso, bueno, como es un BIC, como es material arqueológico, se queda como está. A veces se nos deshacían las manos, ¿no? Pues, uy, ya tengo 2 bloques, pero en general tú tenías un bloque y así lo tratabas, ¿no? Y bueno, pues ahí abajo os pongo más. Entonces, el objetivo al final del ministerio, una vez que se vio lo que podía costar esto, y una cosa muy importante, no solamente el desgaste que tuvieron las monedas por el agua, el fuego, tal, sino que además luego llegaron los del Odyssey y las remataron. Ahora os lo cuento, las burradas que debieron hacerle al tesoro para sacarlo el brillo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso le han pasado factura y estaban muy deterioradas. Entonces lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues un mantenimiento, una preservación en agua destilada, en agua de fuente, de red, perdón, se secan, bueno, un proceso largo para estabilizarlas. Y ahora mismo están ya guardadas en su sitio y bueno, están estudiadas, fotografiadas y documentadas, que es lo que interesa en un objeto arqueológico como este, ¿no? De tanta importancia. La documentación ha sido fundamental, ha corrido a cargo de Ártico, la primera parte. Nosotros hemos hecho esa parte de documentación y de restauración previa. Esto luego, ya una vez que está hecho,
por contrato público y tal, pasa al ministerio y ellos ya pues hacen lo que sea. Pero quiero también, pues bueno, hacer un pequeño homenaje a mis compañeras. Éramos casi todas mujeres, además, bueno, menos uno, menos Jesús. Hemos sido todas chicas, mujeres, súper trabajadoras, nos lo hemos pasado muy bien y hemos trabajado mucho y sobre todo hemos disfrutado como enanas, porque no sabéis qué bonito cosas de las cosas que hemos visto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esto os traigo porque me hace mucha gracia. Es lo que hicimos, esto es la pared que teníamos detrás. Delante teníamos una máquina que era la que procesaba, también se puede ver todo esto, no os lo traigo porque me parecía demasiado, ¿no? Hay vídeos donde se nos ve trabajando, si buscáis en YouTube y tal, muy chulos. Y bueno, pues nosotros, para empezar, esa documentación, ¿qué era lo que nuestro objetivo cuál era? No podíamos hacer un estudio numismático. Primero, pues no somos numismáticas de carrera, ¿no? Pero sí que podíamos hacer un estudio de documentación muy bien hecho. Entonces, en las monedas, ¿qué teníamos? Teníamos a Carlos III, a Carlos IV. Nosotras no hemos trabajado nada de oro, ¿vale? Ha sido todo a plata. Y ya os digo, en diferentes estados. Y nos importaban las cecas. ¿Qué es una ceca? Pues dónde se fabricaron esas monedas. Y las cecas que había, que han pasado por, o sea, en estas monedas, eran Lima, Potosí, México y Santiago. Bueno, ahora os lo enseño en otra porque veo que se ve un poco borrosa. Pero toda esa información las tenemos en el anverso y en el reverso de las monedas. Entonces, bueno, pues íbamos documentando todo ese material. Si hay alguna pregunta y tal, me decís. Yo cuando empecé a ver las monedas, aparte de que el tesoro en sí mismo sea un big, o sea, aparte de que el tesoro en sí mismo sea impresionante, aparte de que el tesoro, como os voy a enseñar ahora, el significado que ha supuesto todo el Odyssey, todo el litigio, aparte de todo eso, os traigo esto porque me gusta siempre resaltarlo. Las monedas de Carlos III o Carlos IV que vamos a tener, que tenemos como parte del tesoro, significa un avance importantísimo en el sistema monetario mundial, no solamente español, sino mundial. Entonces, ya este sistema monetario, que cada país, cada sitio tenía un sistema monetario diferente, bueno, era bastante caótico, ya con Felipe V se empieza a intentar ordenar desde España. Y, de hecho, Carlos III lo que hace es la pragmática sanción en la que define exactamente lo que tiene que llevar cada moneda. Con eso se crea ¿cómo se dice? Un sistema monetario unificado, mundial. Además es un momento en las Indias orientales, en China, en Tailandia, el mundo entero ya está comerciando. Entonces empieza a partir de ahora a haber una moneda que es española y que es la que va a generar ese comercio. Entonces, bueno, os lo cuento porque me parece interesantísimo y bueno, y fue, ya os digo, empieza ya con Felipe V y se desarrolla con Carlos III y con Carlos IV. En este sistema, dentro del Tesoro de la Mercedes, nos hemos encontrado muy pocas monedas de estas, pero las hay y son maravillosas, que son las macuquinas, las que tenéis a vuestra izquierda. Las macuquinas, como veis, son monedas, bueno, están en un estado bastante, digamos, mediano, ¿no? Un estado de conservación más o menos se distingue, la leyenda, etc. Pero si veis a lo que yo quiero enseñaros esta tarde, si veis lo que es el círculo, ¿no? Lo que es la circunferencia de la moneda, no es un círculo perfecto, ¿no? Veis que está muy desgastada. Frente a esta, imaginaros que no ha sufrido todo lo que ha tenido que sufrir, esta moneda estaría mucho mejor, la circunferencia sería completa, estaría perfecto y tendría esto en el canto de la moneda, la imagen que tenemos abajo. ¿Sabéis lo que pasaba, entre otras cosas? Y una de las razones por las que se hace la pragmática y por la que al final se dice, bueno, hay que unificar un sistema monetario. Pues resulta que a mí es un detalle que me pareció muy curioso, que de las macuquinas y de las monedas que había anteriores a estas
ya de Carlos III. Carlos IV lo que hacía la gente era rayarlas para quitarles plata. Esa plata se fundía y tenían, bueno, pues sus lingotitos de plata con los que ellos podían volver a comerciar, etcétera, etcétera. Con este sistema que se crea, aparte de que ya aparece el rostro del rey con su nombre, y este canto ya es imposible. Si tú ves que esa morena está rayada, ya no sirve, la tienes que quitar del mercado. Entonces, bueno, estos son datos curiosos que me parece que son interesantes y que forman parte de este tosero nuestro, ¿no? Dentro de este Real de A8 que os digo que es el que va por todo el mundo, ¿no? Empieza a todo el comercio mundial y tal, bueno, pues os traigo un mapa en el que se ve exactamente cómo se mueve. Esa moneda que hay ahí, ahora os voy a enseñar una más grande, es la que llamamos columnario o mundos y mares. Es preciosa, es de las monedas más bonitas que he visto en mi vida. Y a nosotros nos han salido, trabajando con la Mercedes, hemos tenido la suerte de tener varias de ellas. Ahora os voy a enseñar por qué es importante, pero si veis, aquí lo que tenemos son las columnas de Hércules dentro de la moneda, los dos mundos conocidos, el mar y la fecha de expedición, de acuñación, el lugar de expedición, que en este caso es México, y luego una leyenda que dice todo es uno, ¿no? Todos en uno, o un mensaje ya de los monarcas españoles al resto del mundo. Este Mundos y Mares, bueno, pues como veis, estas monedas están sacadas de Ceres, que es la base de datos del Ministerio, y son las que nosotras hemos trabajado, pero bueno, ya, digamos, hecha la foto, ya colgadas en esa base de datos maravillosa del Ministerio, el anverso y el reverso, y bueno, pues en ellas os mirad cómo suelen salir, y ya os digo que estas están muy bien. Esta es casi completa, y bueno, pues veis que está la fecha en la que se ha hecho la moneda, la ceca, en este caso es Potosí. Bueno, son reales de A8, que como os digo, son los que van a circular por el mundo entero. Hay una teoría que esta mañana he traído la imagen de falso, porque un numisma que circula en internet, un foro numismático que a mí me parece que está bastante interesante, dice que esto es una fake news, ¿no? O sea, que no es verdad. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que de estas columnas que habéis visto en la moneda, ¿no? Las columnas de Hércules, se decía que el signo del dólar es lo que da el resultado, es los americanos, los norteamericanos, en ese proceso de economía, de monetaria, lo imitan y construyen su signo del dólar. Pero ya os digo que esta mañana me he encontrado este otro comentario, entonces os lo quiero poner. Yo realmente no lo sé si es o no es, pero... Una cosa muy curiosa me seguís, ¿no? De momento voy bien, ¿no? Vale. Una cosa que me ha encantado de las monedas, por ejemplo, al trabajar con ellas, ¿no? Que claro, estás ahí con la moneda y esta que está, ¡ah, mira, se ve fenomenal! Bueno, pues resulta que esto sobre todo fue al principio. De repente decíamos, oye, es que aquí hay algo que no me cuadra. Si veis, tenemos dos retratos, dos imágenes del rey, ¿no? Se supone que es Carlos IV. Y tenemos dos formas de escribir el Carlos IV. Una en signos latinos, ¿no? La I y la V, o los cuatro palos, como decíamos nosotras. Entonces, claro, pues estudiando y viendo monedas y viendo qué estaba pasando ahí, resulta que de estos ejemplos tenemos bastantes. Carlos III ya había estado acuñando en Lima, en Potosí, ya estaba acuñando monedas. En un momento dado se muere. ¿Qué pasa? Que desde que la noticia de la muerte del rey llega desde España
llegan las cecas, los maestros dicen, ah, pues que se ha muerto el rey, pues ya no es Carlos III, ¿ahora quién es? Carlos IV, venga, Carlos IV. Y hasta que el nuevo cuño, donde viene la imagen que tiene que venir por la pragmática, todo va muy concretado. En la nueva imagen, bueno, pues en ese momento se siguen produciendo monedas. Lo que pasa es que aparece Carlos III con Carlos IV, hasta que ya por fin llega el nuevo cuño de Carlos IV con Carlos IV en los 4 palitos, ¿no? Me seguís, ¿no? La diferencia. Es decir, que Carlos III ha muerto, se empiezan a acuñar monedas de Carlos IV, pero todavía el rostro que sale en la moneda es Carlos III. Aquí ya es Carlos IV. La nariz. Bueno, pues resulta que en las costas de Cádiz hay un barco, el Odyssey, que habréis oído hablar de ellos, son cazatesoros, tienen muchísimo dinero, un respaldo económico bestial, van a bolsa, etcétera, etcétera. Pues empieza a estar en las costas de Cádiz. Las patrulleras españolas empiezan a alertarse, estos que hacen ahí, porque siempre están en un punto tan determinado, entonces empiezan a ver que algo está pasando. Cuando ¿cómo se dice? Los guardacostas españoles, la Guardia Civil, acude al Odyssey, ellos dicen, no, nosotros estamos buscando un barco inglés que se llamaba el Cisne Negro. Entonces, bueno, pues en principio vale. El Odyssey paga a gente para que vayan a los archivos de Indias a investigar y a recoger y recopilar información, y saben perfectamente que lo que están buscando no es el Cisne Negro, sino que ellos saben que han dado con Nuestra Señora Mercedes. Pero siguen. Bueno, esto sigue, también todo esto está en internet, es apasionante ver cómo, porque además hay vídeos, o sea, no se cortaban un pelo, o sea, hay vídeos de ellos excavando, ojalá hubieran excavado, con unas aspiradoras enormes, a cubazos, y arrastraban todas las monedas, o sea, excavación ninguna, porque en el mar también se puede excavar, es la famosa arqueología subacuática, que da un montón de información, pero claro, hay que saberlo hacer, y estos les daba igual, estos iban a cubazos, y de hecho, nosotros hemos trabajado con los cubos, luego os pongo unas fotos de ellos, porque directamente, esto, si habéis visto La Fortuna, sale que se lo vendió, o sea, estos piratas se lo vendieron al gobierno español por una pasta, y ahí vinieron las monedas en esos cubos mismamente, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues ellos en principio dijeron que no, y al final entonces el ministerio ya dijo, oye, perdonad, vamos a empezar a investigar porque aquí hay gato encerrado, y efectivamente eran las monedas, no era el Odyssey, el Cisne Negro, perdonad, era Nuestra Señora de la Mercedes. El litigio, ahora os lo cuento, pero ¿en qué se basaban sobre todo? En el conjunto impresionante de monedas que yo llamo tesoro, bueno, se llama el tesoro. Hay un dato muy importante, y es que el barco se hunde, bueno, lo hunden los ingleses el 5 de octubre de 1804. Si hubiera, y esto era un poco la jueguita que teníamos entre nosotras, ¿no? Una moneda de 1805, la hemos fastidiado, no es la Mercedes. No, ya, esto es una broma, ¿no? Pero sí, tenía que ser hasta ahí, porque es el día que naufraga el barco y ya no puede haber una moneda que se acuñe más tarde, etc. Y bueno, pues finalmente el Odyssey, estos son los cubos famosos que os digo, que al final acabaron vendiendo al Estado español y con los que yo he trabajado. O sea, esto era lo que nosotros hemos seguido trabajando, y además todo esto sirve de documentación historiográfica, ¿no? De todo el proceso que ha seguido el tesoro. Bueno, aquí tenemos al famoso Greg Stem, que está como loco, claro, porque imaginaros el dinero que pensaba que iba a ganar. Entonces, bueno, pues en el Estado español se empieza a ver
cómo lo podemos hacer, cómo podemos rescatar este tesoro, esto es patrimonio español, etcétera, etcétera. Y después de muchos pasillos y idas y venidas, se acuerda que lo suyo es que haya un abogado norteamericano, porque el juicio va a tener lugar en Tampa, en Florida. Entonces, tiene que haber una persona que conozca las leyes norteamericanas, porque aunque aquí se gaste el mejor bufete español posible, pues siempre es mejor. Y de hecho se contrató a una persona que efectivamente ya había tenido algún problema con este hombre del Odisea. Finalmente, es que aquí me parece que me he equivocado, la quería haber puesto al revés, pero bueno. Este es James Gould, que es este famoso abogado, y por el cual, gracias a él, las monedas están en su sitio donde tenían que estar. ¿En qué se basa la apelación y todo el juicio, básicamente? Pues yo creo que lo más importante fue lo que yo os he puesto en esta anotación, ¿no? Y es que lo que os acabo de decir de la ceca, ¿no? Que no, si el barco se hunde en una fecha determinada, no hay ninguna ceca que pueda seguir elaborando, produciendo un elevado número de piezas en ese momento. Pero sobre todo, en lo que se basa es el barco. Los ingleses decían, es un barco español, pero está ¿cómo se dice?, en aguas abiertas y no pasa nada, cualquiera tiene derecho a ese pecio. Y entonces este hombre dijo, eso podría ser. Pero resulta que la Mercedes era una fragata que era de la corona, de la monarquía española, con lo cual en sí misma era como si fuera una embajada andante. Entonces, no hay tu tía, han hundido una embajada, entonces eso es español, sí o sí. Y fue, yo creo que el punto más importante de su defensa. Y además el tema de la inmunidad soberana y tal. Y pues aquí está él disfrutando del tesoro que vuelve a España. Esto es el momento en que ¿cómo se llama el avión este? Un Hércules del gobierno español, se van hasta allí, a Tampa, suben todo, no sé si lo apreciáis bien, pero dentro están todas esas cajas blancas que os he enseñado con todas las monedas. Y pues en enero del 2012, esta es mi chuletilla porque se me va a olvidar la fecha, el Tribunal Supremo de Estados Unidos obliga a devolver todo el tesoro a España. Este es el momento también, os pongo la imagen de abajo es las monedas como están expuestas en el Arcua, y lo que os decía de, fijaros que ese bloque de monedas que es impresionante, y eso se queda así, ¿no? Estas monedas llegan a España y se decide, claro, y ahora, ¿qué museo puede soportar una cantidad de un tesoro, de una cantidad de monedas así, y gestionarlo? Entonces, se pensó que ya que era un tesoro objeto de una excavación arqueológica, se debería haber sido de una excavación subacuática, lo suyo es que estuviera en un museo de arqueología subacuática. En España hay varios, y en Cartagena, pues el que entonces era el director dijo, el Arcua se hace cargo de ello. Y entonces todo fue hacia allá. Hubo una exposición aquí en el Museo Naval, no sé si alguno lo habéis visto. En el arqueológico hay algunas monedas que se quedaron como referente, pero todo el resto del tesoro se fue a Cartagena, que es donde está actualmente. La foto de arriba es el momento en que ya, cuando hemos acabado el trabajo, nosotros como empresa llevamos el tesoro para ya que el Ministerio haga con él lo que crea conveniente. Esto ya os digo que está todo publicado en las páginas del Ministerio, y la verdad es que fue un momento muy emocionante, porque ahí nosotras habíamos acabado, ¿no?
y habíamos cumplido nuestra parte y ahí estaba, ¿no? La Mercedes volvía por lo menos a estar recogidita. Bueno, porque a todo esto el Odyssey, en el litigio, el Odyssey escondió la mayoría de las piezas de oro, las escondió ¿cómo se llama en Gibraltar. Y entonces, cuando ya se investigó dónde estaban las piezas de oro, ya entonces intervino pues todos los ministros, el ministro tal, no sé qué, para que por favor en Gibraltar, hasta creo que se habló con la corona inglesa, que bueno, que sabemos que en los bancos de Gibraltar está la mitad del tesoro de la Mercedes y tal. Entonces, bueno, pues al final se consiguió y se devolvió y ya está todo recuperado. Vale, todo esto es lo que pasó después de un día 9 de agosto de 1804, en el que una serie de fragatas, la Señora de la Mercedes, la Asunción, que en principio tuvo un problema, entonces fue sustituida por la Medea, la Fama y la Santa Clara, salen del puerto de Callao y bueno, este es el recorrido que os hago desde Limia, van al Río de la Plata y ya llegan, bueno, llego a la península, bueno, a las costas de Cádiz, porque luego algunas, en el momento del hundimiento, ahora os cuento, no todas se quedan allí. Bueno, es una forma de decirlo un poco rara, pero es la única que se queda allí, es Nuestra Señora de la Mercedes y cómo se queda, ¿no? El momento, este cuadro es espectacular porque es justo el momento en que en la Mercedes el cañonazo de los ingleses, como os pongo aquí, el Comodoro Graham Moore, da justo en lo que es la Santa Bárbara, que es la zona del barco, de la fragata, donde iba la pólvora, y la Mercedes revienta. Entonces, por eso, fijaros, esas monedas que nosotras es que alucinante, completamente dobladas, otras, ¿sabéis?, del fuego, retorcidas, del cañonazo, o sea, justo donde dio, ¿no? Bueno, lo triste es que en esta fragata, además, iban 249 marineros que murieron. Había muchas personas, las mujeres, había niños de toda la tripulación, bueno, y murieron allí porque no les dieron ningún tipo de apoyo ni les ayudaron de nada. Y además, lo estoy contando esto un poco mal, me estoy dando cuenta, pero en ese momento los ingleses dieron el alto a los españoles y los españoles dijeron: por el tratado que tenemos de no agresión no podéis hacernos nada. Y los ingleses dijeron: no, pues cañonazo, porque los ingleses sabían que en estos barcos iba lo que iba y ellos querían ese tesoro para poder financiar su propia guerra, ¿no? Y bueno, el sufrimiento de la Mercedes pues fue impresionante, y el resto de fragatas se las llevaron a Inglaterra. Lo importante, lo trágico, sí, lo trágico de este momento, de este hundimiento, fue además que bueno, es lo que da pie a, aquí os lo pongo, ¿no?, a Trafalgar, y precisamente esto nos lo cuenta fenomenal Benito Pérez Galdós en su novela, no sé si ese episodio, claro. Y bueno, pues todo lo que, fijaros, ¿no?, todo lo que supone un pequeño tesoro que aparece, que se expolia, y todo lo que significó, ¿no? Después de que llegara por fin el tesoro a España, etcétera, etcétera, se han hecho un par de intervenciones del Ministerio de Cultura. Daros cuenta que ahí lo veis bien, porque es lo que queda de la Mercedes. Está a 1000 metros de profundidad, con lo cual bajar hasta allí, pues bueno, solamente el Odyssey con los equipazos que tenían podían. Bueno, pues es mucho dinero, un esfuerzo económico
que bueno, pues la arqueología subacuática española no tiene, o bueno, vamos a decir no tiene. Y entonces, bueno, esta imagen que os traigo aquí es una de las culebrinas maravillosas que venían en el barco en la Mercedes y que el Odyssey nos había llevado por lo que fuera. Estos cañones se ha discutido mucho, son cañones, se llaman culebrinas por la decoración tan bonitas que tienen de culebras. Venían, realmente no funcionaban, y venían para llevarlas otra vez a las... ayudarme. Fundición. Gracias. A la fundición y volverá a elaborar otro. Y diréis, pero madre mía, serán maravillosas, pero no funcionaban. Entonces, bueno, pues las traían para fundir. Mirad, ahora mismo ya, yo creo que pues yo ya me había venido de Cartagena, o sea que en marzo o así, por fin las dos culebrinas que veis ahí están depositadas ya en el Museo de Arqueología de Cartagena, que ha sido un problema gordísimo porque, claro, no sabe las toneladas que pesa cada una. Y claro, el Museo de Arqueología Subacuática, entre otras cosas, a la que no me oye nadie, ha tenido muchos problemas de la fundación de donde está precisamente edificado, porque se les hunde y hay problemas de agua constantemente. Entonces ha sido todo una labor de un montón de técnicos y un montón de tiempo para conseguir poner en la sala del museo las dos culebrinas juntas. Y bueno, pues ahí están. Si vais al museo merece la pena porque es una preciosidad verlo. Y han puesto luego vitrinas llenas de monedas. Estas no han pasado por mis manos, ni por las de mi equipo, porque estas de momento se quedan así. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla. ¿Cómo coges tú una moneda de estas que quieres? Cada moneda, al ser un BIC, que os he dicho, un bien de interés cultural, no es el tesoro en sí mismo, sino cada moneda es un BIC. Con lo cual, cada moneda, al ser un BIC, tiene que llevar una identificación, es decir, un número de inventario, una fotografía, un peso y no sé qué. ¿Cómo haces eso para luego poner este conjunto de monedas en un discurso expositivo como este? Entonces, de momento, se quedan así, se saben, están contabilizadas, fotografiadas y tal, pero de momento se quedan así. Y esto es muy bonito, como han hecho la réplica de ¿veis las sacas? Donde venían esas monedas, que vendrían además dentro de cajas de madera. Y tenemos esos trozos de cajas de madera y tenemos esas sacas como os he enseñado antes. Y bueno, pues aquí se ha hecho yo creo que se ha hecho una exposición muy bonita, ahora se está haciendo además una exposición muy chula. Y ya para terminar os traigo la repercusión que ha tenido todo esto. Bueno, pues la Mercedes ha traído un montón de cosas. A los familiares de la Mercedes en su momento se les compensó económicamente. Creo que también ahora ha habido conversaciones con las familias para ciertas compensaciones si faltaba o no faltaba. Y luego, bueno, no sé si lo habéis visto, es buenísimo. Es un cómic de Paco Roca que lo llamó El tesoro del cisne negro y habla de todo el proceso del litigio precisamente de la Mercedes con los Estados Unidos. Y está fenomenal porque es un cómic, es muy divertido de ver, está muy bien. Luego Amenábar hizo La Fortuna, se llama, me parece, que ha salido estaba en Movistar, me parece, no sé si la habéis visto, es una serie que también habla de todo el proceso del litigio. Algunas cosas son inventadas, pero bueno, en general está gracioso, ¿no? Nosotras que somos muy... ¡Ay, es imposible que ese cubo fuera así porque no sé qué! Pero bueno, está muy bien. Y luego, bueno, en las redes sociales, es que esta no he encontrado las que se nos viera a todo el equipo, pero bueno, aquí estoy yo con el ministro, con el otro ministro de no sé qué, el director de la UNESCO, tal, otras de mis compañeras, y bueno, de vez en cuando venían a vernos, y todas emocionadas, ¿no? Porque era como que vienen y luego no se hacía ni caso, pero bueno, en ese día sí que me tocó contarles y enseñarles y ver cómo se hacía todo el proceso. Ahí se ve la máquina que se inventó en la Universidad de Murcia para poder documentar todas esas monedas. Bueno, está muy bien. Y os traigo ese enlace, porque no he querido traer el vídeo porque ya me parecía mucho,
en el que Ártico, que es la empresa que me contrató a mí y que fue la que bueno, nos contrató a todas para hacer este trabajo, y hay 2 vídeos en los que se ve, es 1 minuto, entonces verlo porque es muy bonito. 1 minuto en el que se ve cómo se hace todo el proceso que hicieron con las monedas, cómo se limpiaban, cómo luego ya pasaron a nosotras, bueno, a las documentalistas, voy a hablar con propiedad, y todo el proceso, y está muy bien. No sé cómo estoy de hora, ¿ya me pasa? Ay, esto se me ha quedado un poco para arriba. Bueno, y nada más. Al final, en la última excavación subacuática que llevó a cabo el Ministerio de Cultura Español, lo que se hizo fue hacer esta placa conmemorativa y enterrarla en el sitio donde está el pecio, lo que queda de esa foto que os enseñé antes. Bueno, pues se colocó ahí en memoria de las víctimas que murieron en la Mercedes. Y bueno, pues esto es un poco en memoria, ¿no? Y ya está. Gracias.